Ya, en este video vamos a hablar sobre la crisis política de finales del siglo XIX y la guerra civil que va a afectar a Chile en el año de 1891. Lo primero que hay que entender es que la crisis política derivó de un enfrentamiento entre, por un lado, el poder ejecutivo a cargo del presidente de la República y, por otro lado, el poder parlamentario a cargo, en este caso, de los congresistas, que en el caso de Chile eran los diputados y los senadores. Este conflicto entre ambos poderes del Estado no ocurrió únicamente durante el gobierno de José Manuel Balmaceda. El conflicto entre el ejecutivo o presidencialismo y el parlamentarismo se venía dando varios años antes. De hecho, durante la década de 1880, es decir, durante el último o la última etapa del gobierno del presidente Aníbal Pinto y el periodo presidencial del presidente Domingo Santa María, habíamos tenido varios choques entre el presidente de la República y el Congreso. De hecho, durante la década de 1880, el Parlamento se había vuelto bastante hostil frente a la figura del presidente de la República, lo que se había eh, lo que había aumentado, lo que se había hecho más grave debido a la fuerte intervención y al fuerte presidencialismo que encontramos en figuras como el presidente Domingo Santa María. ¿Por qué se produce este desarrollo o este crecimiento de las ideas parlamentarias? Fundamentalmente porque la influencia de los modelos de organización política europeos se habían hecho bastante fuertes en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX. Y el modelo de organización parlamentaria, que primaba en este caso en Inglaterra, se había vuelto popular en la oligarquía nacional, una oligarquía que estaba compuesta por parte de la vieja aristocracia, la nueva burguesía, y muchos de estos descendían de inmigrantes europeos. Por lo tanto, no estamos hablando de un parlamentarismo que surgió de la nada como oposición a José Manuel Balmaceda, sino que estamos hablando de una idea política, ya de una manera de concebir el ejercicio del poder que se había empezado a gestar varios años antes. ¿Qué planteaba este parlamentarismo? En primer lugar, como un poco el nombre lo dice, se apelaba a la disminución de las facultades del poder ejecutivo. Ya recuerden que en Chile, según la Constitución del año 1833, teníamos una figura presidencial muy poderosa que tenía amplias facultades. Y el parlamentarismo se oponía a ese ejercicio del poder desmedido por parte del presidente de la República, considerando o ellos considerando que la verdadera soberanía popular se encontraba en el Parlamento, no en el presidente de la República, no en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, los parlamentarios empezaron a presionar al Poder Ejecutivo a través de el control de los ministerios, a presionar ahí para que el presidente de la República tuviese que ajustar sus nombramientos ministeriales a los intereses de los parlamentarios o de las mayorías parlamentarias, y tenemos también una fuerte crítica hacia lo que es la intervención electoral, algo que era muy común durante el siglo XIX. Piensen ustedes que la Constitución del año 1833 garantizaba el rol del presidente de la República como interventor, ya se aseguraba este rol de interventor electoral. Por lo tanto, durante la década de 1880 uno puede ver que el ánimo ya se empieza a caldear. Quizás el estallido no se produjo antes, el conflicto entre ambos poderes del Estado, porque entre medio tenemos la guerra del Pacífico entre el año 1879 y 1883, lo cual desvió la atención hacia ese conflicto externo. Sin embargo, una vez que se firma la paz con Perú y con Bolivia, el gobierno del presidente Santa María se va a caracterizar por desarrollar una fuerte intervención electoral, y de esta manera va a conseguir hacia finales de su gobierno asegurar la sucesión presidencial en José Manuel Balmaceda, quien había sido escogido por él como el sucesor, ¿ya?, en la presidencia de la República. ¿Qué sabemos sobre Balmaceda? Ya es un personaje de la historia de Chile sobre el cual se ha hablado mucho, es muy referenciado, pero uno se tiene que preguntar qué sabemos realmente de él y de su personalidad. Según dos historiadores, uno británico y el otro norteamericano, Simon Collier y William Sutter, lo que caracterizaba principalmente a Balmaceda es que tenía un espíritu fuertemente oligárquico, una personalidad dirigente, a ponerse a cargo de
¿cómo se llama?, de la dirigencia, en este caso de los movimientos, del movimiento político a nivel nacional, y una gran capacidad retórica, ya como casi todos los políticos, una capacidad de convencer, de dar discurso, de ganarse el apoyo de las personas. Es con estas características que Balmaceda va a posicionarse y va a terminar convirtiéndose en presidente de la República en el año de 1886. Y él llega con un proyecto político que genera bastante esperanza en un primer momento. Balmaceda, ¿a qué apela, siendo él liberal? A crear una gran familia liberal, o al menos él lo definía así. Es decir, una coalición de gobierno donde confluyeran todas las fuerzas del liberalismo político en Chile, que en este caso estaba representado por tres partidos. El Partido Liberal, que era el de él, el Partido Nacional, monbarista, que había nacido tras la cuestión del sacristán, y el Partido Radical, ya que había nacido tras la revolución del año 1859. Junto con esto, Balmaceda apelaba a una mejor utilización de la riqueza proveniente del salitre, que se había incorporado a Chile tras la Guerra del Pacífico, pero una utilización ¿en qué? ¿Ya? Para el presidente, en este caso, el camino del progreso tenía que ver con un mejoramiento en las obras públicas, un mejoramiento en la educación y una modernización militar y naval. Hacia allá es hacia donde Balmaceda va a enfocar ya su política de gobierno. Esto lo va a llevar incluso a crear un Ministerio de Obras Públicas, que existe hasta el día de hoy, porque el esfuerzo financiero que se le va a poner al tema de las obras públicas va a ser enorme, al punto que en el año de 1890, un año antes del estallido de la guerra, más del 30% del presupuesto público estaba destinado a obras públicas. Sin embargo, la piedra de tope de José Manuel Balmaceda tuvo que ver con el fuerte presidencialismo que lo caracterizaba. Porque, tal como les comentaba, estamos hablando de una época en la cual la tendencia de la oligarquía parlamentaria iba encaminada hacia una concepción del poder en la cual era el parlamento el que tenía el control. Y eso va a chocar con el modelo político de José Manuel Balmaceda, presidencialista, como les estaba comentando, lo que va a poner en alerta a esta oligarquía parlamentaria, lo que va a llevar a un tensionamiento de las relaciones políticas, donde vamos a tener dos grupos, ya al presidente de la República, quien se va a negar a transar frente a los parlamentarios, y al Parlamento, que también se va a volver cada vez más intransigente frente a la figura presidencial, en parte debido a que la Balmaceda se negaba ahí a torcer la mano y el Parlamento le respondía de la misma manera. ¿Por qué se da esta posición de Balmaceda? Y es porque su formación política de hombre del siglo XIX valoraba, y algo que estaba garantizado en la Constitución del 33, valoraba en exceso la participación presidencial en la dirección del Estado, lo que discrepaba con estas nociones parlamentarias. Sin embargo, para José Manuel Balmaceda, su proyecto político pasaba por la configuración de esta gran familia liberal. Y es por eso que vamos a ver que su primer gabinete es un gabinete donde vamos a tener presencia tanto de liberales, miembros del Partido Político Liberal, como miembros del Partido Nacional, ¿ya? Que tenían ahí una afinidad con el liberalismo político. Sin embargo, poco a poco las tensiones van a llevar a que Balmaceda termine constituyendo en la última etapa de su gobierno un gabinete, o sea, nombre ministros, que son únicamente liberales. Y ya hacia el final, en la previa de la guerra civil, vamos a tener que ni siquiera el gabinete está conformado por liberales de todo el espectro, sino que Balmaceda se enfoca únicamente en aquellos liberales que comparten su proyecto político, lo que lleva a una facción, a un grupo del liberalismo a alejarse, ¿ya?, de la figura presidencial. Por lo tanto, si uno empieza a sumar acá los elementos que hemos mencionado, vamos a tener que hacia el año de 1890, Balmaceda se sostiene únicamente en torno al liberalismo balmacedista, es decir, aquel que se alinea con su manera de concebir el ejercicio del poder. Mientras que en el Congreso, en ambas cámaras, se empieza a articular una oposición súper fuerte que va a contar evidentemente con los conservadores, que fueron opositores desde un primer momento, pero a los cuales ahora se suma el Partido Radical,
el Partido Nacional y una facción no menor de liberales, pero que son antibalmacedistas o que desaprueban en este caso la gestión del presidente José Manuel Balmaceda, lo cual va a tensionar aún más la situación política del país. A eso tenemos que sumar que el apoyo de Balmaceda en los sectores populares tampoco era grande, puesto que hacia la década de 1880 y 1890 estamos asistiendo a el surgimiento muy primigenio, muy inicial del movimiento obrero. Por lo tanto, las manifestaciones populares entre el año 89 y 90 van a ser bastantes, y estas van a ser reprimidas en muchos casos por la policía de manera muy violenta, lo que le va a granjear a José Manuel Balmaceda una oposición ya no solo en la alta esfera oligárquica representada en el Congreso, sino que también en una parte del bajo pueblo, ya del sector popular, del proletariado, de los trabajadores. Y es en esa situación que vamos a llegar a finales del año 1890. La manera en la cual el Congreso había apretado a José Manuel Balmaceda para conseguir de esta manera alguna modificación ministerial o que el presidente tomara ciertas iniciativas que provenían desde el Congreso, era mediante la ley de presupuesto. ¿Ya? El Congreso finalmente lo que hacía era amenazar al presidente de la República con no aprobar la ley de presupuesto. Y esa es una ley fundamental que se tiene que aprobar todos los años. Sin la ley de presupuestos lo que ocurre es que el Estado se queda sin dinero para el año que está comenzando. Este recurso estaba garantizado en la Constitución del año 1833, pero durante gran parte del siglo XIX no se había utilizado. Sin embargo, a medida que tenemos este auge de las ideas parlamentarias durante la segunda mitad del siglo XIX, vamos a ver cómo poco a poco empieza a ser utilizado por los parlamentarios. Durante la década de 1880, esta amenaza recae muchas veces sobre el presidente de la República, de decir, no le vamos a aprobar el presupuesto nacional, pero siempre se llegaba a algún acuerdo. De hecho, Balmaceda había tenido que lidiar con esta amenaza más de una vez, pero hacia el año de 1890, Balmaceda ya no está dispuesto a transar. ¿Ya? Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que como el presidente no transa, el Congreso tampoco va a transar y vamos a tener la llegada del año 1891 sin una aprobación de una ley de presupuesto. Y aquí es donde las cosas derivan rápidamente en un conflicto armado, porque José Manuel Balmaceda manifiesta en un discurso el 1 de enero de 1891 su intención de renovar el presupuesto del año anterior, lo cual se va a terminar concretando el 4 de enero del mismo año, cuando el presidente finalmente firme un decreto mediante el cual el presupuesto de Chile para el año 1891 iba a ser el mismo que se había utilizado para el año de 1890. El Congreso, sabiendo que esto podía derivar en la constitución de un régimen de carácter autoritario, va a buscar apoyos en la Armada Nacional. Y finalmente, el 7 de enero, la escuadra, al mando del capitán de navío Jorge Montt, se va a sublevar con el apoyo de un grupo de parlamentarios que pocos días antes habían redactado un borrador de acta de destitución del presidente José Manuel Balmaceda. Lo importante aquí, muchachos y muchachas, es entender que tanto el accionar del presidente José Manuel Balmaceda como el accionar del Parlamento en aquellos primeros días del mes de enero de 1891 incurría en la inconstitucionalidad. Ninguna de las dos acciones se ajustaba a lo establecido en la Constitución del año 1833. Por lo tanto, cuando se llega a ese punto, lo que tenemos es el inicio de una guerra civil, lo cual se entiende porque la Armada va a tomar una posición política pro-parlamentaria, mientras que el ejército, que se había visto fuertemente beneficiado por muchas de las reformas de Balmaceda, quien les había subido en un 50% su sueldo durante el periodo presidencial, va a decidir alinearse, en este caso, detrás del presidente de la República. Cuando esto ocurre, vamos a tener que el país se divide en dos. Por una parte, la escuadra sublevada y parte de los parlamentarios que huyeron de la represión balmacedista se van a ubicar en la zona norte del país, el norte salitrero, donde tras algunas batallas sucedidas durante los 3 primeros meses del conflicto, vamos a tener
un control parlamentario del norte, y eso va a dar pie para que estos constituyan una junta de gobierno conformada por el capitán de navío Jorge Montt, Ramón Barros Luco y Waldo Silva, quienes eran figuras prominentes del Parlamento chileno. Mientras eso ocurría, José Manuel Balmaceda y sus ministros van a implementar un gobierno abiertamente dictatorial en Santiago y en el resto del territorio que no está bajo control parlamentario. Se va a cerrar el Congreso y se llama a nuevas elecciones y se conforma un Congreso que evidentemente es liberal balmacedista. Vamos a tener el cierre de los periódicos opositores, la persecución de muchos miembros que eran opositores a Balmaceda, quienes van a ser encarcelados. O sea, surgen cárceles políticas en Chile, se cierran las universidades, se van a cerrar muchos liceos, se cierra el Club de la Unión. Por lo tanto, estamos hablando lisa y llanamente de un gobierno de carácter dictatorial. Las haciendas de los opositores de Balmaceda van a empezar a ser saqueadas y en algunos casos requisadas, al igual que los bancos van a empezar a ser controlados. Por lo tanto, estamos hablando no solo de un gobierno dictatorial en el ejercicio del poder, sino que también un gobierno dictatorial en cuanto existió una persecución política clara y abierta hacia todo aquel que Balmaceda consideraba como su opositor. La violencia va a ir creciendo a lo largo del año, a pesar de que la guerra es corta, y esto va a tener su punto culmine en la matanza de Locañas, ¿ya? Ocurrida en agosto del año 1891, en la previa de las batallas de Concón y Placilla. Va a ser en esa matanza donde vamos a tener la muerte de un número importante de jóvenes de la aristocracia de Santiago, quienes fueron acusados de sabotaje y conspiración por las autoridades del gobierno de Balmaceda y van a terminar siendo fusilados en un juicio sumario. Esto, o a poco de ocurrir esto, vamos a tener finalmente el desenlace de la guerra. Las tropas parlamentarias desembarcan en la zona central de Chile, se van a librar dos batallas, una en Concón, otra en Placilla, donde el ejército de Balmaceda va a ser completamente destruido. Frente a esta situación, Balmaceda va a decidir dejar el poder en manos del general Manuel Baquedano, que había sido un héroe de la guerra del Pacífico, y decide asilarse en la embajada de Argentina que se encontraba en Santiago, la legación argentina. Balmaceda, que cuenta con todos los elementos de la arrogancia política propia del siglo XIX, de la aristocracia del siglo XIX, no va a renunciar y va a esperar hasta el 19 de septiembre, día en el cual se cumple su periodo presidencial, para decidir quitarse la vida. Deja entre medio un par de cartas que son su testamento político y finalmente su suicidio, que va a ser conocido rápidamente a lo largo de todo el territorio nacional, va a poner fin ya a la guerra civil, va a poner fin a la República Liberal y vamos a tener de ahí el inicio de un periodo de 34 años de hegemonía parlamentaria, pero en el cual, sin embargo, el partido político liberal va a continuar siendo el más grande.